Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con las enseñanzas de liderazgo. La enseñanza de hoy es muy compleja, tiene bastante contenido y es una de las mejores. En lo personal, así como la de David, pero esta es buenísima. Entonces, bueno, en el nombre de Jesús, vamos a proceder bueno, la enseñanza del liderazgo. Se llama la ley del gran impulso. Gloria a Dios. El impulso es el mejor amigo de un líder. Se necesita un líder para crear impulso o ímpetu. Los seguidores lo captan. Los administradores pueden continuar con él cuando ha comenzado. Pero crearlo requiere de alguien que pueda motivar a otros. Y no hay alguien que necesite ser motivado. Crearlo requiere de alguien que pueda motivar a otros. No alguien que necesite ser motivado. No alguien que necesite ser estimulado. Un líder que necesite ser inspirado, ser empujado, ser estimulado. No es un líder que crea impulso. Si no puedes aguantar el calor, sal de la cocina. Para los líderes, ese dicho podría cambiar por el siguiente: si no puedes crear calor, sal de la cocina. Todos los líderes enfrentan el desafío de crear cambios en una organización. Así como todo marinero sabe que no se puede dirigir el timón del barco si no se está avanzando. Si como tal su organización no está avanzando, está tan estancada, entonces es necesario que se realicen algunos cambios. Primeramente, cambio de perspectiva de liderazgo. ¿Por qué? Porque en donde hay cambio, hay crecimiento. Gloria a Dios. Cuando no tiene ímpetu, aún las tareas más simples de su parte parecen problemas sin solución. Pero cuando usted tiene el impulso de su parte, el futuro parece brillante. Los obstáculos se ven pequeños y todos los problemas parecen transitorios. Con suficiente impulso, casi todo cambio es imposible. Con suficiente impulso, casi todo cambio es posible. Salomón y la ley del gran impulso. Muchas veces la única diferencia entre la victoria y el fracaso es el impulso. ¿Ha tenido la experiencia de tener una buena racha? Algunos lo llaman andar en la onda ganadora. Todo sale bien, cada cliente en perspectiva dice sí, y no importa que sea lo que usted trate de hacer. Parece que no puede errar, no podemos fallar. Esto es algo que veo ocasionalmente. Esto es algo que veo ocasionalmente en los deportes. Un jugador de baloncesto que no falla, un defensa que pasa bien la pelota, cada pelota, un lanzador que hace un juego de béisbol perfecto. Si ha tenido una experiencia como esa,
entonces sabe que es un sentimiento increíble. Uno se siente demasiado bien. Pero ¿alguna vez lo ha experimentado como líder? Si es así, le puedo decir cómo lo logró. El impulso. Cuando se trata de los logros, el impulso o ímpetu es el mejor amigo de un líder. Es la ley del gran impulso. 4 tipos de reyes. Los primeros 4 reyes de Israel presentan un estudio notable en el impulso, que alcanzó su culminación en el reinado de Salomón. Salomón fue el último rey en donde hubo el último reinado donde hubo impulso, donde hubo avance. Quizás nunca haya pensado en este aspecto de los primeros 4 líderes de Israel, pero cuando reflexiona quiénes fueron y lo que hicieron, verá lo que quiero decir. Esta es la forma en que se agrupan cuando se trata del impulso. Gloria a Dios. 1. A Saúl le faltó impulso. A Saúl le faltó impulso. 2 tareas para el líder son más difíciles que cualquiera otra que tenga que realizar. La primera es lograr que una organización estancada o en decadencia comience a moverse hacia adelante. Es como tratar de mover un tren. Se requiere de una enorme energía. El tren es tan pesado y su inercia tiene tal fuerza que aún las cosas muy pequeñas impiden el movimiento hacia adelante. Un trozo de madera bajo una rueda de una locomotora estacionada impedirá que se mueva. Un obstáculo, algo que cuando no hay avance y hay un obstáculo, eso es un problema grave. Gloria a Dios. La otra tarea difícil es cambiar la dirección de una organización. Cuando se avanza, es difícil. Si no se avanza, es imposible. La tarea de Saúl, cuando fue ungido rey, era llevar a Israel en una nueva dirección. Por más de 300 años, los jueces habían gobernado a los hebreos. Durante la mitad de ese tiempo, los filisteos fueron sus adversarios y opresores. Como nuevo rey de la nación, Saúl iba a crear un reino consolidado. O sea, debió haberlo creado. Era la meta, era la finalidad del reinado de Saúl. Establecer un orden y empezar a través de ese orden a crear una administración basada en la justicia. Gloria a Dios. Vencer a los opresores de los hebreos y dedicarse a Dios, de modo que él y el pueblo pudieran seguir recibiendo sus bendiciones. Saúl no estuvo a la altura de su tarea. No estuvo a la altura de lo que Dios le delegó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a disertar este enigma. Debido a la debilidad de su carácter. Gloria a Dios. Cuando Dios deposita nuestra bendición en nuestro espíritu, otra vez confirmando lo que Dios me ha revelado.
Dios deposita nuestra bendición en nuestro espíritu, pero necesitamos un alma capaz de modular una respuesta a esa bendición que yace en nuestro espíritu. Un alma conforme al corazón de Dios, un alma con unos rasgos del carácter que le agraden a Dios, para que pueda fluir a través de nuestro carácter la bendición que hay en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Saúl no estuvo a la altura de su tarea. Debido a su debilidad en su carácter, su egoísmo y sus motivaciones inadecuadas, fue incapaz de crear el impulso. Aun cuando Dios lo bendijo y le dio victorias, como lo hizo en Jabes de Galaad, 1 Samuel 11, 1 al 11. Saúl despilfarró la oportunidad y la saboteó con su desobediencia. Crear un reino era una tarea difícil que requería un gran líder, uno que creara el ímpetu. Pero al final, Saúl fue solo un falsificador del impulso. Como decimos en el lenguaje popular, puro buche y pluma. No tuvo la iniciativa que se necesitaba. No tuvo mucho no estuvo a la altura en su alma. Su carácter fue malísimo. 2. David creó impulso. Por otra parte, David fue un creador de ímpetu. Aún antes de ser rey, tenía la habilidad de crear impulso. Escuchen. Comenzando con la derrota a Goliat. Cuando estuvo exiliado, pasó el tiempo edificando el ímpetu. Capitalizó la victoria, consolidó su ejército y cultivó su carácter. Cuando ascendió al trono, ya era un líder poderoso, capaz de mover la nación en el sentido que necesitaba avanzar. Aquí, lo más interesante y todo gira en torno a que él cultivó su carácter. Hay muchas cualidades, muchos talentos en nuestro carácter que de la noche a la mañana no son naturales y que necesitamos cultivarlo, necesitamos alimentarlo, necesitamos empezar a asumir la conducta que deberíamos desarrollar o expresar para crear una fluidez del espíritu al alma, para que el alma pueda recibir la bendición que yace en el espíritu. Gloria a Dios. 3. Salomón aumentó el impulso. Aunque Salomón tenía riqueza y sabiduría, cuando comenzó su reinado, su mejor amigo fue el impulso de su padre. Gloria a Dios. David lo había creado durante su reinado. Fue un legado increíble. Israel fue conocido como una fuerza militar de suma importancia. Su rey tenía el respeto de otros reyes. El pueblo había visto un rey que amaba a Dios y tenía en su corazón la justicia. ¿Saben por qué? Porque así como cuando un predicador se monta en un púlpito, todo lo que irradia la predicación, la energía que irradia el auditorio, es la luz de Dios a través de su espíritu. La lupa de esa luz de Dios es su espíritu. O sea,
un momento. La luz es el espíritu y la lupa es el alma. ¿Me entiendes? La luz que hay en su espíritu va a ser magnificada o reducida a través del aumento que haya en su alma, según las cualidades y los talentos y los rasgos del carácter que hayan en su alma. Si le agradan a Dios, la luz que va a fluir a través de su alma es como cuando uno pone una lupa y una luz detrás. Cuando la luz, esto es un lenguaje parabólico, cuando la luz pasa por la lupa, o bien es aumentada o bien es reducida. Si su carácter es conforme al carácter que Dios le agrada, entonces la luz va a aumentar. Pero si la luz se reduce, es porque su carácter como tal no está acorde con lo que a Dios le agrada. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Su rey tenía el respeto de otros reyes. El pueblo había visto un rey que amaba a Dios y tenía en su corazón su justicia. Además, David había acumulado riquezas y materiales para la edificación del templo. Salomón tomó a cargo un buen reino y lo convirtió en un gran reino. Gloria a Dios. Estableció una administración impresionante que se apoyaba en los talentos de 12 gobernadores. Gloria a Dios. El círculo íntimo. Hizo numerosas alianzas con las potencias vecinas. Aseguró las rutas comerciales y navieras que convirtieron a Israel en la encrucijada del mundo. Imagínense ustedes eso. Como decir Panamá hoy en día. Israel era la encrucijada del mundo. Todos los negocios, todos los mercaderes, todos los negocios como tal, se hacían a través de Israel. En el reino de Salomón. Gloria a Dios. Se comprometió en una campaña de grandes construcciones que convirtió a Jerusalén en una maravilla. Entre sus proyectos estaban el templo de Jerusalén, un elaborado palacio nuevo, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de columna, el pórtico del juicio, las extensas fortificaciones defensivas para la ciudad. En infraestructura, Israel creció, avanzó de manera demasiado formidable en el reinado de Salomón y acumuló una riqueza increíble. Gloria a Dios. Para resumir el reinado de Salomón, la escritura dice, del hijo de David, excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Segunda de Crónicas 9, 22 y 23. Salomón tomó el ímpetu que su padre le dejó y creó la nación más poderosa y próspera del mundo. Gloria a Dios. El impulso y el avance que creó Salomón, que creó David, Salomón lo tomó y como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, entonces pudo continuar con ese impulso. Gloria a Dios. Nadie había visto algo similar. Nadie había visto algo similar antes y nadie lo vería después. Roboam frenó el impulso
Todo lo que Salomón logró en el curso de sus 40 años de reinado fue destruido en cuestión de días por su hijo Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam y la ley de la adición? Recuerdan que Roboam no quiso escuchar al pueblo cuando el pueblo le pedía que aliviara las cargas y ellos le servirían permanentemente. Bueno, ese es el mismo Roboam Los proyectos de Salomón habían requerido de impuestos sobre la población. Claro, como ya les dije, en infraestructura el reinado de Salomón fue demasiado. Edificó la nación, hizo grandes obras en edificación. Gloria a Dios. Y requirió muchos impuestos sobre la nación. Y Roboam, en lugar de aliviar esa carga sobre la nación, no lo hizo así. Continuó con ese mismo régimen, el cual ya no tenía sentido porque ya todo había sido edificado. Ya Salomón había cumplido con sus metas, con su misión, con su visión. Gloria a Dios. Y deseaban un alivio. Cuando Jeroboam y los demás líderes de Israel fueron a Roboam, le prometieron su lealtad si solo les aliviaba la carga. Sobre la decisión de Roboam de cómo manejar la petición, quedó la respuesta a la pregunta: si continuaría con el ímpetu creado por su abuelo y su padre, o si con él se detendría. Y con él se detuvo el impulso, con Roboam. Gloria a Dios. Los hombres que habían pasado su vida en la presencia del sabio Salomón reconocieron la oportunidad que Roboam tenía. Le aconsejaron: si tú fueras hoy siervo de tu pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Primera de Reyes 12:7. Pero el orgullo del hijo de Salomón no tenía límites. Rechazó la oferta del pueblo y ese fue el final de la nación como Salomón la había edificado. Se acabó el impulso, se acabó la gracia en Israel con Roboam. Roboam se convirtió en el que rompió el ímpetu en la historia de los hebreos. No importa dónde esté como líder, si está iniciando una organización desde cero, fortaleciendo una organización que ya ha crecido o siguiendo a un gran líder, el impulso puede hacer prosperar o quebrar su organización. Aprenda a usarlo para ventaja suya y llevará a su gente a donde desee. Gloria a Dios. El impulso es un don del buen líder. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino,
andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, y de toda su alma, de todo su corazón, o sea, de todo su pensamiento, y de toda su alma es su carácter, de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, la promesa era que el linaje de David gobernar Israel, gobernar el pueblo de Dios para siempre. Si como líder pudiera pedir y recibir un don, ¿qué elegiría? ¿Elegiría algunas cualidades de liderazgo para tener en su equipo? ¿O preferiría enormes recursos materiales, mejores instalaciones? Salomón eligió la sabiduría, pero pudo elegir eso debido al impulso que su padre ya le había dejado como legado. Esa sabiduría lo capacitó para tener todas las cosas que necesitaba como rey, incluyendo un mayor impulso. ¿Cómo aumentó Salomón el impulso? El momento de la transición de uno a otro líder es el más crítico para la continuidad del impulso. ¿Por qué? Porque cada corazón es distinto, cada pensamiento es distinto, cada alma es como la huella dactilar, es propia. ¿Me entiendes? Y si no, o me explico, si no tenemos los mismos valores y los mismos principios, o puede ser que no tengamos los mismos, pero parecidos, entonces el impulso o se detiene por un momento, y si un buen líder vuelve a continuar con el impulso, continúa el impulso, y si es un gran líder, aumenta el impulso. Salomón aumentó el impulso que le dejó su padre David, el cual Roboam lo detuvo hasta llegar a su final. Gloria a Dios. La historia de Roboam lo ilustra, porque Salomón tuvo éxito al tomar la rienda de la mano de su padre David. ¿Por qué Salomón tuvo éxito al tomar la rienda de la mano de su padre David? De un vistazo a 5 cosas que Salomón hizo para asegurar una cómoda transición. 1. Empezó con lo que David le dio. El padre de Salomón le dio todo lo necesario para iniciar su reinado. Un reino estable, recursos, consejo sabio y apoyo popular. David le dejó en claro a todos en Israel que su elección de rey recaía sobre Salomón. 2. Pidió con humildad sabiduría de liderazgo por sobre todo lo demás. Sabiduría de liderazgo fue lo que pidió Salomón. Se cree que Salomón tenía unos 18 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Piense en personas de esa edad que conozca. Acuérdese de usted y considere lo que la mayoría de ellos hubiese pedido. ¿Qué hubiese pedido usted? Si le diera la oportunidad de tener lo pedido. Muchos muchachos de hoy pedirían un auto deportivo de $100,000 y el mejor equipo estéreo del mercado. Salomón reconoció que el liderazgo sería difícil y que su necesidad más grande era la sabiduría. Gloria a Dios. Un corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios. Esa petición mantuvo puros sus motivos e hizo posible que
evitara los interruptores del impulso, evitara los obstáculos del impulso que le había dejado su padre como legado. 3. Tomó decisiones sabias que le ganaron credibilidad. Salomón hizo varias decisiones hábiles acerca de los enemigos del trono inmediatamente después de la muerte de David. Exilió a un oponente, ejecutó a otros 2 y puso a un cuarto bajo arresto. Pero más importante aún, cimentó su credibilidad ante el pueblo. La Escritura declara que la sabiduría que mostró en el caso de las 2 rameras y el bebé tuvo un profundo impacto sobre el pueblo. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey y temieron al rey. Primera de Reyes 3:28. 4. Mantuvo la paz. Las pocas y sabias acciones de Salomón contra enemigos dentro de Israel mantuvieron la paz interna, evitando una sangrienta guerra civil como la experimentada por su padre. Muy sabiamente, Salomón tomó medidas adicionales para evitar que otras naciones amenazaran el progreso del reino. Usó su sabiduría para aconsejar y recibir a sus gobernadores y a los reyes de las naciones vecinas. Y según las Escrituras, tuvo paz por todo alrededor. Primera de Reyes 4:24. 5. Rodeó de consejeros sabios. Se rodeó de consejeros sabios. En el capítulo de la ley del círculo íntimo, escribí acerca de la lista de líderes claves de David, contenidos en la Biblia. El único rey de Israel que puede igualarse como uno que unió un gran círculo íntimo es el de Salomón. O sea, Salomón bebió de la sabiduría de David. ¿Por qué? Porque él como hijo de David, él pudo percibir y ser testigo de que el círculo íntimo de David fue uno de los factores que pudo ayudarlo y apoyarlo en su reinado. Tanto así que después de David, Salomón creó su propio círculo íntimo, pero también fue súper poderoso. Unos pocos siervos de confianza de David, a quienes Salomón mantuvo en la administración, pero la mayoría no. Además, Salomón tuvo 12 gobernadores competentes. Estas personas le asistieron: Azarías el sacerdote, Eliofet y Ahías secretarios, Josafat canciller, Benaía comandante del ejército, Sadoc y Abiatar sacerdotes, Azarías supervisor de los gobernadores, Zabud ministro principal y consejero especial, Abisar mayordomo, Adonirán a cargo del tributo. Cosa con una buena mano, sabiduría y un gran círculo íntimo y buenas decisiones, ¿cómo podría Salomón perder? ¿Cómo? Tenía todo lo que necesitaba, y porque lo aprovechó al máximo, él mismo, su pueblo y su nación alcanzaron su potencial. Gloria a Dios. Esto tiene mucha tela que cortar. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y cuando
cuando Dios, en la congregación que Dios toque un corazón. Y cualquier congregación que tenga la necesidad o sienta la necesidad o escuche el llamado de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer, que Dios ponga en su corazón el querer, que su equipo sea edificado, sea preparado como líderes, como un círculo íntimo poderoso. Entonces su merced estará dispuesto a servir a Dios y a servirle a la congregación en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga.